Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís los estudios de una forma habitual sabéis que esto es sencillamente una grabación del estudio que hicimos por Zoom el otro día, y luego pues comparto con vosotros algunos temas de oración generales para que en vuestras casas también podáis uniros a nosotros en estos temas de oración. Pues sin más, vamos a pasar ya al estudio, pero voy en primer lugar a orar y pedir que Dios nos hable por lo que nos quiere decir por este estudio. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de reunirnos de esta forma virtual. Gracias por lo que estamos aprendiendo de este estudio sobre Primera de Corintios. Y te pedimos, Padre, pues que tú nos sigas hablando. Gracias porque tú sí que nos hablas. Pero perdónanos, Padre, porque muchas veces nosotros no somos humildes. Ignoramos lo que nos estás diciendo, Padre, y pensamos que nosotros sabemos más que tú. Pues perdónanos por eso y danos la humildad para escuchar tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo ponerla en práctica. También gracias, Padre, porque después podemos orar, darte gracias porque has estado contestando esas oraciones, pedirte o poner en tus manos esas preocupaciones que tenemos. Y gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos escuchas y tú contestas las oraciones. Lo contestas a tu manera, Padre, que siempre es la mejor manera, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios todopoderoso, y te damos gracias por tener esa tranquilidad de poder entregarte lo que nos preocupa, sabiendo que tú te estás encargando de esos problemas. Pues bendice ahora todo el culto y que tu nombre sea glorificado por todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a seguir estudiando Primera de Corintios capítulo 10. Como ya estaba explicando la semana pasada, ya estamos en la recta final. Los versículos del 23 al 31 no solamente son el final del capítulo 10, sino son el final de todo este tema que llevamos estudiando los últimos 3 capítulos acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Voy a leer del versículo 23 hasta el final, aunque los que estáis siguiendo el estudio sabéis que los versículos 23 y 24 los estudiamos la semana pasada. Dice así, versículo 1 de Corintios 10, versículo 23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo os invita a comer y vosotros aceptáis la invitación, comed de todo lo que os sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien os dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comáis por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la vuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. En conclusión, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El capítulo sigue con un par de versículos, continúa con el también primer versículo del capítulo 11, pero eso ya llegaremos. Entonces, vamos a mirar lo que estamos estudiando, lo que estamos acabando de estudiar. Recordemos que hemos estado durante los últimos capítulos estudiando si se podía comer la carne sacrificada a los ídolos. Había los que decían que no, porque eso era pecado, era malo, te podía afectar, y los que decían, oye, al fin y al cabo no es tan importante. Y Pablo ha estado hablando a ambos grupos, tanto los que se conocen como los débiles en la fe, como los que se conocían como los fuertes en la fe. Y hemos dicho que en estos últimos versículos
Pablo, o el Señor por Pablo, está ya mirando cosas prácticas. Hemos visto verdades generales, ideas generales en estos capítulos, pero ahora está mirando situaciones prácticas en las que podían encontrarse los corintios. Y vimos la semana pasada que estaba hablando en primer lugar a los corintios fuertes, los que pensaban que se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, e incluso decían, oye, si el ídolo no es nada, puedo ir al templo de los ídolos. Y vimos eso de que Pablo está diciendo, bueno, vosotros decís que todo está permitido, ¿vale? Y no entró en debatir ese lema que tenían ellos, pero deja claro, aunque vosotros creáis que es permitido, es provechoso haceros esa pregunta. Es constructivo haceros esa pregunta tanto para vosotros como para la iglesia. Y dijo y concluyó en el versículo 24 diciendo, oye, no busquéis vuestros propios intereses, no estáis buscando lo que es bueno para vosotros, sino los intereses del prójimo. Entonces ya vamos a ir al versículo 25 y aquí ya vamos a mirar quizás ya algunas situaciones prácticas y concretas, ¿vale? Y en los versículos anteriores Pablo había hablado a los fuertes. Ahora Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 25, va a hablar al grupo de personas que decían que no se podía comer la carne. O sea, los judíos, los cristianos judíos, o los cristianos que venían de un trasfondo judío, como los débiles que pensaban que el ídolo aún tenía algo de poder. Y vemos lo siguiente, dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Realmente muchos creen que aquí, más que estar hablando a los débiles, a los que ya vimos en su día que se acababan de convertir al cristianismo, pero como se habían criado con los ídolos, aunque reconocían que Dios era el más poderoso, aún creían que los ídolos tenían algo de poder, pues la mayoría de los comentaristas creen que el apóstol Pablo, el Señor, aquí no está hablando a los débiles, sino está hablando a los judíos, que dijimos también que los cristianos judíos, o los cristianos de un trasfondo judío, también tenían problemas con la carne sacrificada a los ídolos. Porque los judíos que no vivían en Israel, o sea, vivían en otras partes del imperio, lo que ellos hacían siempre cuando iban al mercado era tener cuidado con lo que compraban. Incluso los rabinos de las sinagogas decían a todos los judíos, oye, cuando vayáis al mercado es imprescindible que preguntéis al carnicero de dónde viene la carne. Y si os dice que viene del templo, pues para un judío bueno estaría prohibido comer esa carne. Pues Pablo está diciendo, no tenéis que ir tan lejos. Como ya hemos visto, una cosa es ir al templo y participar en el culto a los ídolos, pero otra cosa es pasar tu vida con miedo de que comas carne que haya pasado en algún momento por el templo. Como hemos visto en toda esta sección, los ídolos no son nada. Los ídolos en sí no tienen poder. Ya lo ha dejado claro el apóstol Pablo, el Señor en estos capítulos. Solo hay un Dios verdadero. Y una vez que la carne hubiese salido del templo, pues no pasaba nada, la carne no le pasaba nada ya cuando llegaba al mercado. El problema de la idolatría, ya lo hemos visto, es el culto a los ídolos. Los ídolos, aunque no sean nada, es verdad que vimos que detrás de la idolatría está el poder de Satanás, el poder de los demonios para engañar a las personas, para que adoren cosas que no son Dios y hagan cosas que no son de la voluntad de Dios. Pero la carne, el ídolo en sí no era nada y la carne que se usaba en el sacrificio pues no le pasaba nada. Y una vez salido de ese contexto del culto al ídolo y llegaba al mercado, pues la carne era sencillamente eso, no tenían que preocuparse por eso. Así que estaba diciendo, no seáis tan escrupulosos en eso, comed de todo lo que se vende en la carnicería, perdón, sin preguntar de dónde viene. No tenéis que buscar problemas donde no los hay. Y luego Pablo dice en el versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Y esto es interesante, porque esto lo vemos constantemente en el apóstol Pablo y es un ejemplo para nosotros. Pablo
no sencillamente va dando sus opiniones. No dice, yo creo que podéis comer, ¿eh? Mi opinión es que podéis comer. No hace falta preguntar. No, él basa sus opiniones, o lo que está diciendo, mejor dicho, lo basa en lo que dice la Biblia. Y vemos constantemente en sus cartas, ya lo hemos visto en Corintios y lo seguiríamos viendo si estudiásemos sus otras cartas, vemos que constantemente hace referencia a lo que era la Biblia en su día, el Antiguo Testamento, la parte de la Biblia que ya estaba redactada, estaba por escrito, pues hace referencia a ella para dar valor a lo que está diciendo. Y por eso en el versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pablo usa esta referencia, esto que está entre comillas, no lo vamos a mirar ahora, pero si fuerais a Salmo 24 y el versículo 1, veríais que lo que está citando aquí es el Salmo 24 y el versículo 1. Y esta cita es interesante por dos razones. Por un lado, deja claro que todo en este mundo es del Señor. El Salmo 24 deja claro que Dios es rey, ¿vale? Es un salmo que deja claro que Dios es rey y es rey sobre todo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que esa carne, que incluso algunos decían, no podemos comer esa carne, pues el apóstol está diciendo, oye, Dios está proveyendo esta carne. Todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios. No debemos rechazar estas bendiciones que Dios nos está dando, porque en un momento dado de la historia de esa carne haya pasado por algo que es contrario a la voluntad de Dios. Y si somos sinceros, como seres humanos cristianos, todo en el mundo está afectado por el pecado, todo puede ser afectado por el pecado. Pero Pablo está diciendo, o el Señor por Pablo está diciendo, si el Señor os lo está proveyendo y es del Señor, olvidaros por dónde ha pasado. Dios os lo está proveyendo. El problema de la idolatría no era la carne. El problema de la idolatría era lo que hay detrás de la idolatría. Era ir al culto y tú como ser humano participar. Al fin y al cabo, una vez salida esa carne del templo, era lo mismo que hubiese salido del templo, que hubiese salido directamente del matadero. Pero hay otra cosa interesante y aquí sí que va directamente para hablar con los judíos, porque específicamente cogió este versículo, porque este versículo, Salmo 24 y el versículo 1, muchos judíos usaban este versículo para bendecir la mesa, para dar gracias al Señor por la comida que habían recibido, porque reconocían que todo lo que tenían era gracias a Dios. Así que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Estaban dando, es una forma de dar gracias, decir, Señor, esta comida la tenemos no por nosotros mismos, sino porque es tuyo y tú nos lo has dado. Entonces, la pregunta que estaban haciendo, o está haciendo el apóstol Pablo con este versículo es, si lícitamente podemos dar gracias a Dios por proveernos de algo, ¿por qué hemos de rechazar eso por algo que ha pasado antes que no afecta la carne? Y quizás un ejemplo que vemos de esto lo vemos en Hechos capítulo 10 y el versículo 15. Este capítulo en Hechos no tiene que ver con, precisamente con la idolatría, pero el significado detrás puede ser similar. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro está orando y tiene hambre. Y de repente tiene una visión de un lienzo que baja del cielo con animales. Y dicen, oye, come, mata y come si tienes hambre. Pero Pedro dice, no, yo soy un buen judío. Y yo me doy cuenta que estos animales que están sobre este lienzo son animales que el Antiguo Testamento dice que son impuros. Yo no voy a comer de eso. Y el Señor le dice, Hechos 10, versículo 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Es verdad que al apóstol Pedro se le estaba preparando para compartir el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, con los que no eran judíos, porque Pedro, como buen judío, decía, oye, yo no me puedo relacionar con los que no son judíos, porque ellos son malas personas, son pecadores.
ellos no son judíos. Y el Señor le estaba diciendo, oye, Pedro, yo tengo pueblo entre los no judíos también. Yo he llamado a personas, he santificado, he purificado a esas personas y tú no tienes derecho a llamar a esas personas impuras. Y esa es la enseñanza que sacamos aquí. Pero es para, también nos puede servir para esta situación. Si rechazamos esta comida, o los judíos sobre todo, rechazaban la comida que Dios había provisto, porque anteriormente había pasado por el templo de los ídolos. En un sentido, los judíos lo que estaban diciendo es que los ídolos eran más poderosos que Dios. Porque estaban diciendo, ya no se puede comer esta carne, porque ha pasado por ahí. Pero un momento, si Dios es más poderoso que los ídolos, que ya lo hemos visto, porque Dios es el único Dios, y Él ha declarado que esa carne es buena para comer, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo soy más sabio, más fuerte que Dios, y yo decido que esta carne es mala? Entonces, eso es lo que estaban diciendo y por eso el apóstol Pablo está diciendo, si podéis dar gracias por este alimento que el Señor ha provisto, ¿por qué lo estáis rechazando? Como hemos estado viendo en toda esta sección, los cristianos siempre tendemos a ir a los extremos. Por un lado, ya hemos visto que los fuertes iban al extremo de que si el ídolo no era nada, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. No solamente puedo comer la carne sacrificada a los ídolos, pues si me apetece también puedo ir al culto de los ídolos, porque el ídolo no es nada. E iban a un extremo que no era correcto, como hemos visto. Pero los débiles y los judíos iban al otro extremo y convertían a todo en pecado. Y eso también debemos ir con cuidado. No debemos estar convirtiendo cosas que Dios ha dicho que son buenas en cosas que son pecados. Os pongo un ejemplo en la historia de la Iglesia. ¿Vale? Las relaciones sexuales, por ejemplo, muchas veces la Iglesia ha dicho, no, son malas, son cosas... No. Dios deja claro que dentro del marco que Él ha establecido, que es entre hombre y mujer, dentro del matrimonio, pues las relaciones sexuales son buenas. ¿Por qué somos nosotros, que nos pensamos más sabios que Dios, declarar cosas que Dios ha creado como cosas impuras, cuando hechas como Dios establece, no son impuras? Y ese es el problema que están viendo aquí. Así que, como cristianos, algunas veces, cuidado. Como hemos estado viendo, tenemos que orar, tenemos que pedirle guía al Señor para saber cuáles son las cosas correctas, cuáles son incorrectas, o en qué momento una cosa que puede ser neutral se puede convertir en algo malo. Pero cuidado que no caigamos, y es lo que vemos en el judaísmo más tradicional, en la iglesia primitiva y en los fariseos, de convertir a todo en pecado y pensarnos incluso más sabios que Dios. Pues es el peligro que tenían los débiles y los judíos aquí. Pero vamos a ir más adelante, porque ya hemos visto lo que el Señor por el apóstol Pablo dice a los que en la carnicería en el mercado, en la carnicería del mercado, que decía, oye, no estáis buscando problemas donde no los hay. Pero vamos a mirar una segunda cosa que podía pasar y pasaba habitualmente. Primera de Corintios 10 y el versículo 27. Si algún incrédulo os invita a comer y vosotros aceptáis la invitación, comed de todo lo que os sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Claro, la pregunta que se debe hacer es, ¿qué pasa si me invitan a comer? Y era normal que en esa época el cristiano fuera invitado por su vecino, por su compañero de trabajo, por un familiar no cristiano, que fuera invitado a cenar a casa como digo, de un vecino o un familiar no cristiano. Claro, si íbamos o vamos al extremo que vemos en los cristianos judíos y los cristianos más débiles, pues deberíamos llegar a la conclusión, si seguimos lo que decían ellos, que nunca debemos aceptar estas invitaciones porque quizás nos encontremos en una situación comprometida. Oye, como puede haber el peligro de que acabe comiendo carne sacrificada a los ídolos, pues ¿sabes qué? Digo que no a todo y ya está. Pero ni el Señor
y lo deja claro por el apóstol Pablo, no quiere que los cristianos vivamos una vida aislada del mundo. No somos del mundo, la Biblia lo deja claro, pero estamos en el mundo. ¿Y cómo vamos a proclamar el Evangelio a la gente que nos rodea, a familiares, amigos, a compañeros, si llegamos a ser, por ejemplo, como los fariseos en el Nuevo Testamento que decían, con estos yo no me junto? Y si os acordáis, en los evangelios muchas veces criticaban a Jesús, diciendo, oye, ¿qué hace comiendo con esas personas? ¿No se da cuenta que son personas pecadores, según nuestro punto de vista, que no siguen la ley como seguimos nosotros, que no hacen las cosas de la forma correcta? Y es verdad que incluso en la historia de la Iglesia ha habido este peligro. Los monasterios originalmente surgieron en un momento determinado, hace unos 1500, 1600 años, cuando ciertos cristianos decidieron que como el mundo estaba tan mal, ¿sabes qué? Lo mejor es que me voy al desierto, me subo a una montaña con algunos cristianos más que piensan igual que yo y nos encerramos en un monasterio porque entonces nos mantendremos puros. El Señor no quiere que los cristianos nos encerremos en nuestro gueto y que no tengamos ninguna relación con el mundo. El Señor por Pablo dice que podemos aceptar la invitación. Y añade otra cosa. Si aceptamos la invitación, tampoco busquemos razones para para ofender al que nos ha invitado. Por ejemplo, dice, no hace falta ni que preguntéis de dónde sale la carne. No hace falta que entréis en esa casa y digáis, muchas gracias por la invitación. Uy, llevas todo el día cocinando. Muchas gracias. Pero ¿la carne de dónde es? Pues lo siento, aunque llevas todo el día cocinando, no me lo voy a comer porque yo soy muy espiritual. Y no, Señor Pablo está diciendo, no busquéis motivos para causar problemas, para ofender. No hace falta que hagáis ninguna pregunta. Si nosotros o si tú como cristiano en Corinto no conoces, no te han dado razones por la cual no comer la carne, pues tampoco hace falta que las busques. Entonces, llegamos al versículo 28. Ahora bien, si alguien nos dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comáis por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Claro, ¿qué pasa si te enteras que la carne ha sido sacrificada a los ídolos? La primera pregunta que se hacen personas aquí es, ¿quién ha dicho esto? ¿Quién dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos? Pues hay dos ideas, o los comentaristas dicen que hay dos posibilidades. Uno es que tú estés comiendo en esa cena no solamente con personas que no son cristianos, sino con otros cristianos que son débiles. Son los que creen que no se debe comer la carne sacrificada a los ídolos. ¿Vale? Y entonces, en un momento determinado, dicen a la otra persona, oye, ¿sabes? Esta carne ha sido sacrificada a los ídolos. Eso es una posibilidad. Pero la otra posibilidad, que yo creo que dentro del contexto de estos versículos quizás es más lógica, es que sea el mismo anfitrión, el no cristiano, que de repente te diga, oye, Michael, ¿sabes? Esta carne ha sido sacrificada a un ídolo. ¿Qué debemos hacer en esa situación? Pues no debemos comer la carne. Si es un hermano débil, ¿vale? Si es verdad que es una persona cristiana también que tiene sus dudas acerca de si debemos comer la carne sacrificada de Dios o no, pues por amor a esa persona, no porque sea pecado, como veremos un poquito más adelante o ya hemos ido viendo, pero por amor a esa persona, pues no lo como. Ya lo hemos visto.
versículo 1 de Corintios 8, los versículos del 9 al 10. Sin embargo, tened cuidado que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? No voy a entrar en estos versículos, pero dejábamos claro que por amor a la persona, para que no acabes comiendo esa carne y luego yendo a casa diciendo, ay, qué mal que lo he hecho, he comido carne sacrificada a ídolos, nunca más voy a pisar la iglesia porque Dios va a estar muy enfadado conmigo. Si vamos a causar ese daño al hermano débil, pues no, mejor no lo comamos. Pero como digo, yo personalmente, al fin y al cabo tampoco es tan importante, pero yo personalmente creo que este versículo probablemente esté haciendo referencia a la persona que te ha invitado. Y esa persona no cristiana te diga, oye, Michael, esta carne ha sido sacrificada a los ídolos. Pues el Señor por el apóstol Pablo dice, en ese contexto, dejad de comer la carne. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No, porque ya hemos dicho que, al fin y al cabo, la carne no puede ser afectada por el rito del sacrificio en el templo de los ídolos. Pero lo que pasa en esta situación es que seguramente el anfitrión, al decir, Michael, la carne ha sido sacrificada a los ídolos, está poniendo a prueba al cristiano, a ver cómo reacciona. Y como digo, aunque no pasa nada con la carne, para el buen testimonio, para dejar claro que los cristianos somos diferentes, es mejor no comer esa carne. Porque quizás si comiésemos esa carne cuando el anfitrión nos ha dicho, oye, está sacrificado a los ídolos, y decimos, no pasa nada, yo lo puedo comer, pues el anfitrión comienza a pensar, pues el cristiano es igual que todas las otras religiones, porque yo el otro día invité a mi otro vecino que adora a otro Dios, y él no tiene ningún problema tampoco con comer la carne sacrificado a mi Dios. Entonces el cristiano es otra religión con otro ídolo que el domingo celebra el culto en su templo y el resto de la semana pues hace lo que quiera y adora a todos los otros ídolos de la ciudad. No, para dejar claro que el cristianismo es diferente y que solo adoramos a un Dios, pues aunque no sea pecado comer esa carne, mejor para el testimonio no comer esa carne. Entonces, en este ejemplo estamos viendo la libertad en la práctica. Y debemos practicar esa libertad para el bien de los demás siempre. Cuando aceptamos una invitación y no ofendemos a nuestros huéspedes con preguntas que no sirven de nada, estamos dando testimonio, porque estamos agradeciendo a Dios y podemos dar gracias a Dios delante de ellos por esa comida. Ahora, cuando la práctica de esa libertad de comer la carne va a acabar dañando al testimonio y el no cristiano va a acabar pensando, el cristianismo es igual que cualquier otra religión o idolatría de esta ciudad, pues en ese momento no voy a comer la carne. Y esto y luego quizás cuando acabamos podemos hablar de esto, pero ¿cómo nos afecta esto en la modernidad? Pues tenemos que practicar la libertad de la misma manera. Es verdad que algunas veces nuestros compañeros de estudio o de trabajo nos van a invitar a comer a su casa, a salir con ellos a una celebración que están haciendo. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, hay ciertos planes que como cristianos sabemos que no son sanos ni correctos para los cristianos. Yo cuando estudiaba en el instituto había un grupo de personas, entonces estábamos hablando de bachillerato, primero y segundo de bachillerato, que hacían unas fiestas en las cuales eran muy famosas esas fiestas en el cole. Todos sabían lo que pasaba y para qué se iba a esas fiestas. Como cristiano, yo no podía ir ahí, porque sabía a lo que se iba. Es como hemos visto en el templo. Sabían lo que pasaba en el templo y sabían que eso no se podía glorificar al Señor para nada. Así que obviamente hay situaciones que sabemos, oye, esto no vamos a poder glorificar al Señor. Esto no es sano ni correcto para un cristiano.
Pero quizás hay otras situaciones que ya no están blanco y negro. Oye, ¿y si me invitan a salir? Vamos a comer, Michael, juntos, un grupito del trabajo o mis compañeros de estudio. Claro, quizás podíamos ser como los judíos y los débiles y decir, oye, ¿sabes qué? Para no encontrarme en ninguna situación que me comprometa, ¿sabes qué? Voy a decir que no siempre. Solo me voy a reunir con los de la iglesia y entonces no voy a tener problemas. No voy a estar en una situación comprometida. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos llamados a encerrarnos en nuestras iglesias? ¿Estamos llamados a no tener una relación con nadie que no sea creyente por si acaso acabamos en una situación comprometida? Eso es lo que pasaba a los cristianos judíos y los cristianos débiles. Por si acaso digo que no, no sea que acabe comiendo carne sacrificada a los ídolos. Pero el Señor no está diciendo, no, Michael, enciérrate y solo relaciónate con los de la iglesia. No está diciendo esto. Pero también hay un aviso. Debes, Michael, tu lealtad en última instancia o en primer lugar al Señor. Y si hay una situación que tú no te esperabas, que pone en entredicho tu testimonio, por obligación, Michael, tú tienes que decir, aquí no puedo quedarme. O si no se cambia la actitud o la conversación o lo que sea, no puedo seguir aquí. No podemos quedarnos callados y decir, es que no quiero ofender y sigo así, y como si no piensan que no pasa nada, porque entonces pensarán, bueno, Michael cristiano, sí, pero al fin y al cabo se comporta de la misma manera, se ríe de los mismos chistes, hace las mismas cosas que los demás. No. Estamos llamados a dar testimonio y eso significa que no podemos encerrarnos en nuestras iglesias. Pero también hemos de siempre estar preparados para decir, como hemos visto aquí, no voy a comer la carne, porque al comer la carne voy a dar un testimonio incorrecto y no quiero que el anfitrión no cristiano piense que yo sigo una religión como todas las otras de la ciudad donde podemos hacer lo que nos da la gana y creemos en muchos dioses. Por eso aquí está diciendo el Señor por el apóstol Pablo, en esa situación nuestra primera responsabilidad es hacia el testimonio, es hacia Dios. Y en esa situación hay que decir, pues muchas gracias por haberme invitado. La comida es riquísima, pero como cristiano, ahora que me has dicho que está sacrificado a los ídolos, no lo puedo comer. Y luego acabamos con el versículo 29 a 30. No voy a entrar aquí porque repetiríamos mucho de lo que hemos dicho. Hace unas preguntas acerca de la conciencia. Dice, ¿me refiero a la conciencia del otro? Porque si en el versículo 28 dice, y por motivos de conciencia. Y luego Pablo continúa diciendo, ¿me refiero a la conciencia del otro? No a la vuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Y básicamente con estas dos preguntas los comentaristas entienden que Pablo está volviendo a dirigirse a los débiles y diciendo, cuidado, las limitaciones que he puesto en el versículo 28 o que el Señor ha puesto en el versículo 28, mejor dicho, no es para que los débiles y los judíos digan, ya sabía yo que esto era malo, no lo vamos a hacer nunca más, es pecado comer carne. No, está volviendo a decir, oye, no juzguéis a una persona porque come carne sacrificada a los ídolos. Si esa persona come esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos en la privacidad de su casa, que no está afectando al hermano débil y no está dando mal testimonio porque no hay ningún otro no cristiano ahí, oye, no hay que juzgarle. Si con gratitud, versículo 30, participo de la comida, si estoy diciendo gracias Señor por esta comida, ¿por qué se me ha de condenar? Lo que ha dicho anteriormente el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo, es para el bien del testimonio, no es para que los judíos cristianos y los débiles condenen al fuerte porque está comiendo esa carne. Entonces, lo voy a dejar ahí porque ya la semana que viene, Dios mediante, acabaremos ya todo el capítulo con un resumen de la actitud que debemos tener, que es la actitud de Cristo. Hacer todo para el bien de los demás. Nunca ser tropiezo ni a los cristianos ni a los no cristianos, sino hacer todo lo posible para
que el Evangelio vaya expandiéndose y llegando a más y más personas. Pues me gustaría ahora compartir algunos de los temas de oración por los cuales estuvimos orando el viernes, salen en pantalla ahora. En primer lugar, pedíamos que el Señor nos dé sabiduría para siempre dar testimonio, como hemos estado viendo en el estudio que acabamos de ver. También estamos orando por el sentimiento de iglesia, los cultos, pues que el Señor nos ayude a no perder ese sentimiento de iglesia, estos momentos que por causa de la pandemia no podemos reunirnos tanto, que sigamos participando en los cultos en la medida que podamos y que sigamos preocupándonos y orando los unos por los otros. Seguimos orando por la evangelización, que el Señor nos ayude también en nuestras familias, en nuestros lugares de estudio, trabajo, allá donde nos ha puesto para seguir evangelizando, dando testimonio. Estamos pidiendo por las obras y dando gracias porque ya han colocado la fachada durante los últimos días y damos gracias por eso. Y obviamente seguimos orando por la situación sanitaria, estamos pidiendo sabiduría por nuestros gobernantes y los expertos y también para los ciudadanos para que podamos vivir lo mejor posible este momento. También dedicamos un tiempo también especial a orar por los nuevos gobernantes que salgan de las elecciones, pues que el Señor les dé humildad y sabiduría para dirigir las instituciones pues, y esta situación obviamente de la pandemia de la mejor manera posible. Obviamente estamos pidiendo por los ancianos, que son los que más pueden sufrir los efectos de la pandemia y sobre todo las residencias, los enfermos, las personas que conocemos que quizás están pasando o recuperándose ya de este virus, y obviamente seguimos orando por el desgaste emocional de la pandemia, que el Señor pues siga bendiciendo y dándonos fortaleza también emocional después de tantos meses de pandemia. Pues voy a parar ahora el vídeo para que podáis orar en vuestras casas por estos temas y luego acabaré yo con una última oración. Vamos a acabar ahora con una última oración, recordando que Dios mediante nos volveremos a reunir el viernes que viene a las 7 de la tarde por Zoom y lo colgaremos en los días siguientes en el canal de YouTube. Pues voy a despedir con una última oración. Padre, te damos gracias por haber estudiado tu palabra esta tarde, gracias por siempre hablarnos cada vez que abrimos la Biblia, y ayúdanos ahora a poner lo que hemos aprendido en práctica, porque no sirve de nada escuchar la palabra y luego olvidarla. Ayúdanos a ser sabios, Padre, a saber cómo es la mejor forma de dar testimonio, que no nos encerremos en las iglesias y no tengamos relación con el mundo, porque eso tampoco es lo que tú pides, pero tampoco pides que vivamos igual que los demás. Entonces, Padre, ayúdanos en cada situación a darnos sabiduría, a saber cómo debemos comportarnos y glorificar tu nombre en todo. También gracias, Padre, por haber respondido a oraciones que hemos hecho en el pasado. Gracias por estar bendiciendo y ayudando en situaciones complicadas. Y todos los temas que hemos puesto en tus manos esta tarde, Señor, en este culto, pues te pedimos, Padre, que tú las bendigas y que con confianza, Padre, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo ve, que todo puedes y eres el Dios de amor, pues con esa confianza sabemos que tú lo responderás de la mejor manera. Pues ponemos todo esto en tus manos y pedimos, Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.